Bienvenidos 2021 a este nuevo año. Gracias a Adecuada Emprendo. Estamos aquí estoy aquí en realidad para dar un poquitito esa cuota de salud, de ejercicio, de entrenamiento que en realidad necesitamos un chiquitito todos los días, poner el cuerpito en forma para conseguir un poco más de salud todos los días. Acordate que vos sos un ser sano y por ende tenés que continuar teniendo salud, pero que esa salud no te cae de arriba. Vos tenés que hacer para que tu salud sea cada vez mejor, entrenando un poquitito en tu casa, y este es un programa en Adecuada Emprendo en donde yo estoy aquí para brindarte un poquitito de mis conocimientos para que vos en tu casa puedas entrenar, puedas mover el cuerpo, generar un poco de endorfinas para sentirte bien, para sentirte mejor. Así que no quiero dar muchas vueltas porque quiero que el programa sea consistente para que puedas entender la temática y sobre todo para que te pueda ayudar a estar mejor. Tenemos una silla. Ya saben que para entrenar en casa no necesitamos mucho. Miren lo que es mi espacio. Es 1 metro cuadrado básicamente, donde nos vamos a mover hacia el costado, hacia el otro costado, un paso adelante y un paso atrás. Necesitamos una silla y mis infaltables botellitas que pueden ser de medio litro, de 1 litro, lo que vos puedas asegurar en tu mano. Pueden ser termos, a esto le puedes llenar de arroz, de choclo, lo que se te ocurra, de arena, para poder usar un poquitito de peso. Así que sin más vueltas, vamos a pasar. Siempre cuando empezamos una actividad física, lo importante es avisarle al cuerpo que vamos a entrar, que vamos a hacer ejercicio. Y esta entrada en calor, que es como se la define muchas veces, o la mayoría de las veces y siempre, la entrada en calor es súper importante, es avisarle al cuerpo que vamos a estar en actividad. Y para eso vamos a movernos, en este caso de lado a lado, para las articulaciones, la movilidad articular, que es tan importante a la hora de evitar lesiones. Y más que evitar lesiones, es para mejorar tu movilidad durante la vida. Entonces, es súper importante este primer paso, que es la entrada en calor. Esta entrada en calor, ya sea donde estés, en el gimnasio, en tu casa, no tenés que dejar de lado, no tenés que entrar y hacer de una el ejercicio, no. Tenés que entrar en calor con pequeños movimientos articulares, como los hombros, los codos, las muñecas, las rodillas y el talón también. Entonces, la cadera, cabeza de lado a lado, también es importante. Ahí levantamos las piernas a los costados y hacemos este movimiento ahora. 1, 2, 10 veces de lado a lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora cambio de dirección, voy hacia adentro. 2. Y nosotros continuamos con el pie y piernas de lado a lado. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba. 1 y bajo. 2. Ahí cambié. 2. Ahí. Rodilla arriba. 3, 4. Subo el talón y pateo la cola. 5, 6. Acá venía un venado. Acá. Qué divino. ¿Vieron? 7, 8. 2 más. 9. Qué belleza. 10. Ahora al otro lado. 1, abajo, 2, abajo, 3. Esto significa estoy levantando el hombro. 4, moviendo el codo. 5, 6, 2 más, 7 y 8. Junto acá. 1, 2, 3, hacia afuera. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora me quedo ahí y rodilla arriba. Trata de que estos movimientos sean siempre seguidos. Trata de no parar y vas a sentir que tu corazón empieza a latir más rápido, necesita más sangre para tener oxígeno, para que el músculo pueda tener oxígeno y te puedas mover. Entonces esa es la falta de aire que por ahí puedes empezar a sentir y que es importante también a la hora de entrenar. Eso ayuda al corazón a que bombee más sangre y que trabaje mejor. 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora hacemos una pequeña respiración. Inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Si tenés una silla cerca, te pido que la traigas para hacer un poquito de estiramiento del cuádriceps, que es este músculo bien grande de la pierna. Ahí. Otro lado.
si tenés equilibrio o puedes probar tu equilibrio manteniendo y contrayendo bien el abdomen, haciendo esto de contrapeso para buscar tu equilibrio. Bien, perfecto. Ahora estiramos la parte posterior de la pierna en este movimiento. Punta para arriba y si quiero puedo apretar un chiquitito ahí. Ahí, el otro lado. Son unos segundos, son suficientes como para que esté totalmente preparado para hacer el ejercicio. Bueno, genial. Si ya tenés las botellitas, vamos a hacer un pequeño movimiento que es, me siento, me paro y al subir elevo las botellas arriba, voy a hacer la elevación de hombro, de brazo y voy a trabajar el hombro. 1, 1. Vamos a hacer 2, 2. ¿Por qué te pongo esta silla acá? Porque generalmente cuando hacemos sentadilla, que es un ejercicio que es súper importante para las piernas, que es este, ¿sí? Ahí me pongo. El error número 1 de este ejercicio es tirar el cuerpo hacia adelante y donde levante el talón. No deben hacer así, hay que cuidar las articulaciones, voy con la cola hacia atrás. Y la mejor forma de entender el movimiento es, me siento y me paro, 1. Me siento y me paro, 2. Me siento, me paro, 3. Hasta 10. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Muy bien, ahora voy a complicar un chiquitito más y voy a subir. 1, 2, me quedo sosteniendo los brazos arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Está bien? Bueno, agarro mis pesas, me siento y al subir abro. ¿Viste lo bien? Estoy acá mirando el venadito. 2 y me paro. Arriba, 1, abro, abajo. 2, ahí, abro y bajo. 3, abro y me bajo. 4, abro, hasta 10 también. 5, 6, 7, 8, 2 más. 9, 1 más. Como verás, el ejercicio es súper fácil, nada de complicarnos la vida. Ahí, cuando terminas este ejercicio, vas a ver que las pulsaciones están mucho más elevadas que en un estado de reposo. Estamos activando el cuerpo, necesitamos mover el cuerpo para estar más saludables. Eso tenés que meterte en la cabeza. Uno no puede ser un ser saludable o decir que soy un ser saludable si no entreno, si no muevo mi cuerpo. El cuerpo, acuérdense que está hecho para moverse. No somos seres sedentarios, no nacimos para estar sentados y necesitamos reforzar las aptitudes del cuerpo con los entrenamientos diarios. Ahora sí, vamos a juntar todo lo que hicimos, porque acuérdense que hicimos arriba, 1 y ahora abro y bajo. Arriba, la que quiera hacer un pequeño saltito, bajo, abajo, sube, salta. Ahí, pueden hacer esto, arriba, salto, subo, abro, abajo, salto, sube, 2. ¿No querés hacer el saltito? No pasa nada, haces el movimiento inicial 5 veces más. Esto en tu casa vas a hacer al menos 2 veces más, es decir, 3 movimientos. Vas a repetir, ahora estamos en el 8, faltan 2 para llegar a 10, 9, 1 y 10, 1 y 2. Ahora, ¿qué quiero que hagas en tu casa? Quiero que vuelvas a hacer esta misma rutina 2 veces más, o sea, vas a hacer 2 veces de 10 exactamente los mismos movimientos. Te va a pasar el tiempo, te vas a distraer, puedes poner música en tu casa, puedes llamar a tus hijos para que hagan contigo y aprovecha y entrena en tu casa también, que da tanto gusto. Bueno, segundo ejercicio. Estuvimos moviendo hombro para arriba. Ahora vamos a mover hombro a los costados. Vuelo lateral se llama. Arriba y bajo. Arriba y bajo. Cuando vos tengas un poco más de fuerza,
vas a ver que tu funcionalidad en los quehaceres diarios va a estar mucho más suave, vas a poder desplazarte mejor, no te van a doler tanto el cuerpo. Cuando tengas actividades extras, vos tenés que prepararle a tu cuerpo para que esté 100% apto para las actividades durante el día. Ahí. 8, 2 más. 9, 1 más. Y 10. Acordate que la buena postura es importante. No tires el hombro hacia adelante. No cuelgues la cabeza. Es importante mantener la columna recta. Y ahí, hacer este movimiento. Si las pesas que tenés en tu casa son más pesadas que medio kilo, trata de no extender todo en su totalidad para no dañar los ligamentos o la articulación, ¿sí? Entonces este movimiento es ideal cuando los pesos son más livianos. Cuando voy haciendo un poco más pesado, doblo un chiquitito ahí para evitar alguna lesión, porque estamos empezando otra vez el año, estamos empezando con los movimientos. Entonces es importante que aparte de entrenar, también en ese proceso cuides mucho las posiciones, la columna, las articulaciones, porque es importante no lastimarse en el proceso de cuidar de mi cuerpo. Y en el cuidado de mi cuerpo entiendo yo la postura que debo adoptar para hacer los ejercicios. Bueno, hicimos esto 10 veces, ahora quiero al frontal. Ahí, voy adelante, 2, voy a hacer una semiflexión de rodilla y ahí 1, 2, 10 veces, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También en tu casa vas a repetir al menos 2 veces más. En total tenemos 3 ejercicios de hombro, el press, el que va hacia arriba, 5, 4, 3, 2 y 1. El lateral hasta 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Decime si no te quema un chiquitito el hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí está, perfecto. Bueno, es todo un trabajo muy bueno el que puedes hacer activando en estos movimientos, en estos pequeños movimientos de brazo, el hombro. El hombro es importante, tiene una cintura escapular que sostiene toda la parte superior, el tren superior del cuerpo, y es importante que la mantengas bien erguida y bien saludable para evitar lesiones a nivel cervical, a nivel de la espalda. Entonces te va a ayudar también a que estés siempre activa y estés siempre con una buena predisposición y una buena postura. Así que hasta aquí llegamos en el primer programa de este 2021 de iQuad Emprendo con Banefit. Te espero en el próximo programa con más ejercicios. Nos vemos, chao.